¿Me confirman, por favor, si tenemos acceso a mi computadora ahora? Sí, Sí, doctora, doctora. ya se ve. Sí, Ok. doctora. ¿Están mirando la flechita que se mueve en la pantalla? Sí, doctora. Sí. Sí, ok. Listo. Esperemos que ahora no tengamos complicaciones ni con el Teams ni con el Internet. A ver, recuerden que nosotros habíamos dicho que mientras todas las estructuras del aparato faríngeo estaban formando áreas de la cara y del cuello, al mismo tiempo se estaban formando las cavidades nasales y la cavidad bucal. Entonces dijimos que si veíamos desde como que estuviéramos parados en el interior de la boca y vemos hacia el techo, había una zona que conectaba el área de la cavidad bucal en la profundidad con las fosas nasales. Y que mientras tanto en la línea media se formaba el denominado segmento intermaxilar. Este segmento intermaxilar, que corresponde a la fusión de los procesos nasales mediales, formaba desde la parte externa hacia adentro o desde la parte anterior hacia posterior lo que era el filtrum del labio superior, lo que era el área de los 4 incisivos superiores y la porción más anterior o un segmento del denominado paladar duro. Mientras tanto, recuerden que los mismos procesos nasales mediales están iniciando la formación del tabique nasal. Entonces, los procesos maxilares, decíamos, dan origen a cada lado de la línea media y en el techo de la cavidad bucal y como en el piso de las fosas nasales a los denominados procesos palatinos. Estos procesos palatinos van creciendo en dirección hacia la línea media y se fusionan entre sí, pero también con el tabique nasal y por supuesto con el paladar primario procedente del segmento intermaxilar. Entonces decíamos que conforme avanza este proceso, vamos a tener que se formará el área del paladar que estará separando a las fosas nasales de justamente la cavidad bucal y que el sitio de unión de los procesos palatinos en la anatomía la vemos como una especie de línea en el área del paladar que corre desde delante hacia atrás y que se denomina el rafe palatino. Ahora, mientras estaba desarrollándose toda esta cavidad bucal, en el interior vimos en varias imágenes que al mismo tiempo se estaba desarrollando la lengua. Y entonces la lengua es un órgano muy importante que se encuentra en la cavidad bucal y vemos aquí que tiene una zona posterior y tiene un cuerpo o una zona anterior. La zona posterior se une con el área anterior de la lengua a través de una especie de surco que tiene la forma de una especie de V invertida, como le vemos aquí, que se denomina el surco terminal. Y hacia atrás vamos a tener estructuras que se denominan las amígdalas linguales que se encuentran en la base de la lengua, repito, mientras que en toda la superficie vamos a encontrar una serie de estructuras que se denominan papilas, cada una con una función específica porque recuerden que la lengua constituye parte del órgano del gusto. Entonces, más o menos, al finalizar la cuarta semana, va a aparecer una especie de elevación triangular en el piso de la faringe primitiva, inmediatamente por debajo de lo que era el agujero ciego. Recuerden, este agujero ciego también se encontraba en el piso de esta faringe y era como el sitio en donde se aparecía el divertículo tiroideo para ir bajando a través del conducto tirogloso. Luego dijimos ese conducto tirogloso va como degenerándose y queda aquí una especie como de huella en el piso de la faringe que se denominaba justamente el agujero ciego. Entonces, esta especie de elevación triangular que aparece
por debajo de este agujero ciego y miren en relación al área de los arcos faringios, esta zona vendría a ser la faringe primitiva. Recuerden que alrededor de la faringe primitiva se formaba todo el aparato faringio. Más o menos a la altura del primero y el segundo arco faringio, como vemos aquí, se formará entonces el esbozo de la lengua o la denominada yema lingual media. Mientras tanto, a cada lado de la yema lingual media o del esbozo medio de la lengua van a aparecer dos tumefacciones, una izquierda y otra derecha, que corresponde a las yemas linguales laterales y que, como vemos aquí, estaría más o menos relacionado con el territorio del primer par de arcos faringios. Entonces, las tres tumefacciones, tanto la yema lingual, linguales laterales como la yema lingual media, proceden del mesénquima del primer par de arcos faringios. Ahora yo les pregunto, de acuerdo al territorio en donde estamos, repito, en relación al primer par de arcos faringios, ¿qué par craneal o qué nervio está relacionado entonces con la inervación de estas estructuras o de estas yemas linguales? ¿Cuál par craneal era? El nervio pulso. El trigémino. El trigémino o el par craneal número 5, ¿sí? Para que vayamos tomando en cuenta. Entonces, miren que en el proceso de desarrollo, estas yemas linguales laterales van aumentando rápidamente de tamaño, más o menos de esta manera, y van fusionándose entre sí en la línea media. Y entonces van a crecer tanto que llegan incluso a cubrir a la yema lingual media, que se queda como escondidita en esta zona, y estas yemas linguales laterales van a dar origen a los 2/3 anteriores de la lengua, como vemos aquí. Mientras tanto, miren ustedes, seguirán ocurriendo los cambios en el territorio de lo que corresponde al segundo, tercero y cuarto par de arcos faringios, que contribuyen aquí a la formación de otras zonas justamente de este órgano. Entonces, la parte faringia o el tercio posterior de la lengua va a derivar de una estructura que se denomina la cópula. Si nosotros vemos aquí en esta imagen, por detrás del agujero ciego, aquí tenemos el área de la cópula dependiente del segundo par de arcos faringios. Y por detrás de esta cópula tenemos otra estructura, miren, que estaría ocupando el territorio del tercer y del cuarto par de arcos faringios, que se denomina la eminencia hipofaringia. Con eso estoy diciendo que la eminencia hipofaringia, la cópula y las yemas linguales son las que participan en la formación de este órgano. Entonces, miren ustedes, repito, el tercio posterior de la lengua se va a desarrollar a partir de la cópula, que está en relación con el segundo par de arcos faringios, y la eminencia hipofaringia, que está en relación con el tercero y cuarto arcos. Y conforme avanza el desarrollo, la eminencia hipofaringia se vuelve muy gordita y va a cubrir al área de la cópula, que se queda aquí como escondida y que luego desaparece. Entonces, la parte posterior o el tercio posterior de la lengua va a proceder específicamente de la eminencia hipofaringia, que repetimos, está en relación con el territorio del tercero y del cuarto par de arcos faringios. En resumen, los 2/3 anteriores de la lengua proceden de las yemas linguales, que aparecen en el territorio del primer arco faringio, inervados por el par craneal número 5 o trigémino. El tercio posterior de la lengua procede de la eminencia hipofaringia, que corresponde al territorio del tercero y del cuarto par de arcos faringios, y por lo tanto tendrá inervación a partir de lo que sería el par craneal número 9 o glosofaringio y el par craneal número 10 o vago o neumogástrico.
Y la línea de la fusión de la parte posterior con la región anterior de la lengua se denomina el surco terminal, que es de esta especie de estructura anatómica que vimos que tenía una especie de forma de V invertida. Entonces, anatómicamente, este surco terminal nos está indicando el territorio que corresponde o de la lengua que deriva de las estructuras embrionarias iniciales en el proceso de desarrollo. Mientras eso sucede, el mesénquima de los arcos faringios, entonces 1, 3 y 4, van a ayudar a la conformación del tejido conjuntivo y de la vasculatura de la lengua. Sin embargo, la mayor parte de los músculos de la lengua van a proceder, si ustedes se acuerdan, de los mioblastos que migran desde los miotomas occipitales. Recuerden que cuando estudiamos nosotros los músculos, dijimos que los músculos de la lengua provenían de los miotomas occipitales 2, 3 y 4 y que están inervados por el par craneal número 12 o hipogloso. Entonces, hasta este momento, ¿de dónde nomás saca la inervación la lengua? A ver, de acuerdo a su origen. ¿Ramas de qué nervios nomás voy a encontrar cuando hablo de la inervación de la lengua? ¿Quién me cuenta? De trigénimo de glosofaringio. Trigémino, primer Y par. del vago. Y del vago. Glosofaringio, tercer Del par de vago. arcos faringios. Del vago, cuarto par de arcos faringios. ¿Y quién más? Y el hipogloso. Del hipogloso, ¿sí? Que no viene de ningún arco faringio, sino de los miotomas de los somitas occipitales, que formará la mayor parte de los músculos de la lengua. Pero recuerden ustedes que había una estructura que se llamaba la cópula que también interfería en la formación de la lengua y que corresponde al territorio del segundo par de arcos faringios, aunque luego va a desaparecer. Entonces, miren aquí tenemos una especie de mapa justamente de la forma en cómo recibe la inervación este órgano. Y les decía que a pesar de que la cópula derivada del segundo par de arcos faringios es una estructura que se pierde, los componentes nerviosos sí se quedan relacionados con la inervación de la lengua y por lo tanto este órgano también recibe una ramita de la cuerda del tímpano que deriva del nervio facial o del par craneal número 7. Entonces, aquí miren, tenemos una especie de mapa de esta inervación. Miren el área del nervio vago glosofaringio y glosofaringio que estaría como en la parte posterior debido a que justamente el tercio posterior de la lengua deriva del territorio de los arcos faringios número 3 y número 4. Y miren acá, tengo el nervio mandibular procedente del trigémino, que es el par craneal número 5, que está en un gran territorio de lo que sería el tejido conectivo de la lengua y parte de las papilas. Y por aquí apareció una ramita del nervio facial o el par craneal número 7. También decíamos que en la superficie de la lengua se encuentran estructuras que son las papilas o las yemas gustativas. Estas se van a formar entre la semana 11 y 13 por una interacción epitelio-nerviosa de los tejidos y se dice que la respuesta facial para el sabor amargo en el feto estará desarrollado más o menos entre las 26 a las 28 semanas. Y aquí tenemos una especie de mapeo de cómo se distribuyen las papilas en las diferentes regiones de la lengua. Miren que más hacia posterior tenemos las denominadas papilas circunvaladas, por acá foliadas, por acá filiformes, aquí a los laditos, y las fungiformes como en la parte media. Y esto hace que se diga que existen regiones para la percepción de los diferentes sabores a nivel de la lengua. Entonces, miren, aquí tenemos la percepción del dulce, del salado, del agrio, del amargo, por ejemplo. Y miren aquí, al ladito en la base aparecen las amígdalas palatinas derivadas del segundo par de bolsas faríngeas. Y aquí tenemos un esquema
nuevamente de laboratorio, en donde estaríamos observando un poquito la formación de esta estructura dentro de la cavidad bucal. Entonces, miren, aquí tenemos la cavidad bucal, aquí en el interior está apareciendo la lengua, aquí tenemos el surco gingivo-labial, es decir, entre el labio y las encías, más o menos aquí. Luego en esta zona vamos a ver que se forman las piezas dentales. Aquí estamos, miren, también en el área del hueso, de maxilares, y lo que decía, acá se están formando ya también los dientes al mismo tiempo. Entonces, podríamos tener nosotros defectos congénitos en la formación de la lengua, como por ejemplo el frenillo lingual. Entonces, miren que aquí se desarrolla una especie de banda de tejido que estaría fijando la lengua como al piso de la boca. Eh, Normalmente la lengua es un órgano que es muy móvil, pero a veces esa banda de tejido se forma como muy cortita, lo que hace que esta banda se transforme en un elemento patológico, formando como una especie de cordón que justamente se inicia en la cara inferior de la lengua y que lo mantiene pegado al suelo de la boca, y que estaría en relación al extremo apical, es decir, como la punta de la lengua, lo que no permite una movilidad adecuada. Y ojo que el frenillo lingual no es tan grave como la anquiloglosia. La anquiloglosia, en cambio, es una alteración en donde no solamente está fijada la lengua, sino que como que esta puntita estaría fijada al área de los incisivos inferiores, es decir, al área de las encías o los dientes, como vemos aquí, que es un grado un poco más grave de la patología. Esto que vemos en la imagen se denomina anquiloglosia o lengua atada, que es una malformación que se debe a la unión de la lengua de forma exagerada al piso de la boca. Esta es muy rara, se presenta en 1 por cada 10.000 nacidos vivos, aunque más frecuente es en forma parcial, es decir, que no está tan atada esta lengua, en que la lengua presenta entonces una especie de frenillo muy corto, pero que está anclado a la punta de la lengua, lo cual no le permite obviamente realizar sus movimientos. Esto puede acompañarse de trastornos de la lactancia, porque si ustedes miran la manera en cómo lactan los recién nacidos, pues deben observar que ellos tienden a sacar un poquito la lengua o a protruir la lengua justamente para realizar el movimiento de succión. También podría acompañarse de dislalias, que significa una alteración en la articulación de la palabra, que en algunas ocasiones podrían pasar inadvertidas por largo tiempo, debido a que los niños aprenden a hablar de manera progresiva y algunos defectos en el habla de los niños podrían ser catalogados como normales para la edad, y por eso es que luego vamos a tener alteraciones ya o diagnósticos en etapas posteriores, ya cuando se supone que los niños deben articular de manera correcta las palabras. Por lo general no se ve afectado definitivamente el habla, salvo en casos en que haya una anquiloglosia total, es decir, que la lengua esté completamente pegada al piso de la boca, en el cual se indica, pues obviamente, que esta banda de tejido sea como resecada para permitir que la lengua se movilice y se pueda articular de mejor manera la palabra. Otra malformación muy rara que se ha descrito es la lengua bífida o una hendidura en la porción anterior de la lengua, como vemos aquí en la imagen. Y esto simplemente es facilito de deducir que se debe a una alteración en el resultado de la fusión en la línea media de las yemas linguales laterales, y esto en realidad no va a tener ningún tipo de alteración o de significado clínico en el paciente, pero sí podría ocurrir como la acumulación de alimentos en el fondo de esta hendidura, lo cual podría provocar el desarrollo de microorganismos que causen una irritación o una infección secundaria, que es en realidad lo que hay que tener cuidado el momento de más bien el aseo que deben tener estos pacientes respecto a esta alteración. Perdón. Ahora.
En el caso de la lengua, también podemos tener lo que se denomina la macroglosia congénita. Y macroglosia significa una lengua más grande de lo normal, en donde vamos a tener una protrusión de la lengua en etapa de reposo por fuera de los rebordes alveolares. Entonces, si nosotros hacemos el ejercicio de cerrar la boca, recuerden que la lengua por lo general se queda por detrás de las piezas dentales o de las encías en estado de reposo. En estos pacientes, debido a que la lengua es muy grande, pues simplemente no se puede posicionar o colocar en la zona correspondiente, sino que tiende a protruir formando como una especie de mecanismo o efecto mecánico en el cierre de la boca. Esto podría causar anomalías dentales, musculares y esqueléticas y, por supuesto, crear problemas en la masticación porque aquí como que se estaría mordiendo la lengua el momento de masticar. También para la fonación o la articulación de la palabra y en el caso de que el paciente requiera un manejo de la vía aérea, pues obviamente también habrá problemas. Y en los tratamientos de ortodoncia o en las cirugías ortognáticas que corresponden a cirugías que se realizan a nivel de la cavidad bucal, en donde la lengua estaría creando como una especie de efecto mecánico o como que estorbara durante el procedimiento. Ahora, mientras se están desarrollando, obviamente, todas las otras estructuras, también se estarán desarrollando las glándulas salivales. Y nada más en resumen, estas glándulas salivales son glándulas exócrinas que encargadas de producir la saliva. Como sabemos, la saliva es un líquido transparente, viscoso, que está compuesto por agua, por sales minerales y por proteínas. Y las glándulas salivales pueden ser glándulas salivales mayores, que se conocen con el nombre de las glándulas parótidas, las glándulas submaxilares y las glándulas sublinguales, y existen otras glándulas salivales menores que estarán ubicadas en la lengua, en los labios, en el piso de la boca, cerca de los molares y también cerca del área palatina, es decir, del paladar. Y aquí tenemos un esquema que nos estaría indicando la ubicación de algunas de estas glándulas. Entonces, miren aquí se encuentran las glándulas parótidas que están cerca de los pabellones auriculares y son las que justamente tienden a inflamarse cuando nos da parotiditis por el virus de las paperas. Acá tenemos que a veces podría haber glándulas parótidas accesorias, glándulas sublinguales, glándulas submaxilares, etcétera, que obviamente participan en la producción de la saliva. ¿Cómo es que se desarrollan todas estas glándulas? Pues facilito. El tejido forma primero una especie de cordones en los sitios específicos, más o menos de esta manera. Esos cordones luego adquieren una luz, como vemos aquí, formando una especie de tapizado de epitelio. Y aquí estaría la luz como una especie de tubo del conducto, mientras que en la zona más distal de los cordones se organizan las células secretoras y células mioepiteliales que permiten el vaciamiento de las secreciones que se producen en el interior de estos adenómeros hacia la superficie de la boca a través de estos conductos. Entonces, de esta manera, la mezcla de todas las secreciones de las diferentes glándulas son lo que estará formando la saliva que participa en el proceso, en cambio, de la digestión de los alimentos. Ahora, mientras se estaban desarrollando todas las estructuras, vimos también que al mismo tiempo se estaban desarrollando las piezas dentales. Entonces, cuando hablamos de los dientes, debemos tomar en cuenta que estas son estructuras que se encuentran en la cavidad bucal que ayudan a la masticación, a la pronunciación de las palabras y también le dan forma a la cara. Se encuentran en el interior de unos especie de agujeritos, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, que se denominan los procesos alveolares de los maxilares y forman una especie de articulación especial que se denominan las gonfosis. Los dientes en su composición bioquímica tienen mucho calcio y mucho fósforo, además de otros componentes, y tienen diferentes zonas anatómicas específicas. Entonces, en esta imagen,
perdón, estamos observando que el diente tiene una raíz que está en el interior, obviamente, de la encía y del alveolo dental en el hueso. Tiene un cuellito, que es la zona que está uniendo a la raíz con la corona, y esta corona pues viene a ser la parte externa o lo que se ve en la cavidad bucal. Cuando hablamos de la composición de la corona del diente, vamos a tener que está aquí cubierta por un tejido que se denomina el esmalte, que vemos aquí, que sería el más externo. Por debajo del esmalte tenemos la capa de dentina. Y si ustedes miran en la imagen, el esmalte está solo en el área de la corona, mientras que la dentina estará tanto en el área de la corona como en el área de la raíz. En el interior de la dentina vamos a tener, en cambio, otra capa interna que se denomina la pulpa dentaria. Y en esta pulpa dentaria vamos a tener, como vemos aquí, muchos vasos sanguíneos y también terminaciones nerviosas. Cuando vamos al área de la raíz, vamos a observar que esta zona de la raíz está pegadita al área del hueso correspondiente a través del cemento que lo fija al denominado ligamento periodontal. Entonces, en el desarrollo de los dientes vamos a describir cómo se forman más o menos cada una de estas estructuras. Y en conjunto, en el ser humano, se van a desarrollar dos grupos de dientes. Unos que se denominan los dientes de leche o los dientes temporales, que en total son en número de 20, 10 para maxilar superior y 10 para maxilar inferior. Pero ya cuando hablamos de los dientes permanentes, en total se deberán desarrollar 32 piezas dentales. Entonces, tanto los dientes de leche como los dientes permanentes tienen como el mismo mecanismo de formación. Sin embargo, los tiempos en que se produce la formación de los unos y los otros es obviamente diferente. Debemos puntualizar que el esmalte dental que decíamos estaba cubriendo la parte de la corona del diente y es el tejido más externo, está compuesto por un tejido acelular mineralizado y corresponde al tejido más duro del ser humano y es producido por unas células especiales que se denominan los ameloblastos. El esmalte se caracteriza porque no tiene terminaciones nerviosas, es decir, cuando tocamos esta superficie del esmalte, pues obviamente no vamos a tener dolor. En su composición están hidroxiapatita de calcio y de flúor como parte de sus componentes principales. Por debajo, decíamos, del esmalte y cruzando tanto el área de la corona como la raíz del diente, vamos a tener a la dentina. Y esta dentina es un material también mineralizado, pero es menos duro que el esmalte y será producido por unas células que se denominan los odontoblastos. Y esta dentina es la responsable del color de los dientes. El cemento, decíamos que está ubicado en relación a la raíz del diente y que une al diente o lo liga al ligamento periodontal y a través de ese ligamento periodontal que se ubicaba aquí afuera, está como fijado a el área del hueso correspondiente. Este cemento dental que se encuentra aquí, que vemos como rodeando a la zona de la raíz, va a estar producido por unas células que se denominan los cementocitos y van a cubrir a la dentina del diente, decíamos, en la parte de la raíz. La última capa o más interna era la pulpa dentaria, que corresponde a tejido conjuntivo vascularizado e inervado y que está en el interior del tejido del diente, y justamente esta pulpa corresponde a un reservorio de células madre dentarias. Entonces, miren ustedes que esta configuración dental es lo que nos estaría explicando el por qué cuando tenemos una lesión a nivel del esmalte, pues simplemente esta no es dolorosa, llega a la dentina y como que tampoco duele, pero si se va acercando a la pulpa ya es muy, muy doloroso porque aquí ya tenemos terminaciones nerviosas.
Cuando hablamos del origen de las diferentes partes del diente, debemos puntualizar que el esmalte deriva del ectodermo de la cavidad bucal primitiva. La dentina y la pulpa derivan del mesénquima, pero procedente de células de la cresta neural, mientras que el cemento y el ligamento periodontal, que son los que rodean al diente y lo fijan hacia el hueso, procede del mesénquima del primer par de arcos faringios en interacción con las células de la cresta neural. Entonces, vamos a tener nosotros diferentes etapas de la odontogénesis. No sé qué pasó ahí con esa diapositiva. Creo que tenemos alguna falla aquí. Aquí no deberían estar estas letras, sino imágenes, pero vamos a ver posteriormente las imágenes también. Les decía que las etapas de odontogénesis son 4, es decir, de la formación del diente. Lo que nos interesa es esto que está acá abajo. Y dentro de las etapas de la odontogénesis vamos a tener una etapa de iniciación, una etapa de formación de yema, una etapa de formación de una copa dental y finalmente tendremos la fase de campana del diente. Entonces vamos a estudiar cómo es que van ocurriendo esas diferentes fases. Y aquí tenemos un esquema que nos está indicando la etapa de iniciación. Entonces, aquí es como que estuviéramos viendo el proceso de formación de la cavidad bucal de ladito. Entonces, va a haber una serie de señales de inducción entre el mesénquima de la cresta neural y el epitelio oral. Recuerden que los dientes se van a formar tanto en el área del maxilar superior como del maxilar inferior, es decir, estamos en relación al mesénquima del primer par de arcos faringios, hacia arriba en la prominencia maxilar y hacia abajo en la prominencia mandibular. Entonces aquí tenemos que el ectodermo superficial, si ustedes se acuerdan, para formar las fosas nasales iba imaginándose cavando una especie de túnel. Lo mismo va a hacer el ectodermo superficial en el caso de la formación de los dientes y de la cavidad bucal. Entonces, aquí, si este es el estomodeo o la futura región de la boca, y miren que aquí se está formando la lengua, la imagen nos está diciendo que simplemente el ectodermo superficial se va organizando mientras se desarrollan los derivados del primer par de arcos faringios, en este caso, repito, prominencia maxilar y prominencia mandibular. El ectodermo va como invaginándose, formando una especie de tapizado, tanto en el techo como en la base o en el suelo de la boca. Y entonces, más o menos en la 6ª semana, este epitelio oral proveniente del ectodermo superficial forma una especie de bandas en forma de U, como vemos aquí, una especie de bandas en forma de U que corresponderán a las láminas dentarias que van a seguir las líneas de la mandíbula en el caso inferior y del maxilar primitivos en el caso de la zona superior. Entonces recuerden, primero, los eventos van a ocurrir en la región mandibular, es decir, abajo, y luego en la región maxilar, es decir, arriba. Esto explica por qué en los niños, cuando aparecen los dientecitos, primero aparecen los 2 dientes de abajo o los dientes inferiores o en la mandíbula. Entonces, miren aquí. Tenemos, por ejemplo, esta zona en donde el epitelio oral o el ectodermo fue proliferando, cavando esta especie de túnel para modelar la cavidad bucal. Aquí el ectodermo superficial se engrosa, pero recuerden que estará interactuando con el mesénquima del primer par de arcos faringios aquí y con las células de la cresta neural que también se introdujeron en el interior de estos arcos. Y cuando miramos una especie de corte histológico, entonces miren aquí tengo el epitelio ectodérmico que ahora está formando el epitelio oral y aquí tengo que ese ectodermo se está engrosando, formando como una especie de lámina que corresponde justamente a un engrosamiento que dará origen a la lámina dental. Mientras tanto, recuerden, aquí tengo tejido del mesénquima del primer par de arcos faringios, tanto en la prominencia maxilar como en la prominencia mandibular, y dentro de este mesénquima también tendré células de la cresta neural.
Y habrá entonces una serie de mecanismos moleculares a través del cual el epitelio oral exprese ciertos factores moleculares, provocando la activación de una serie de genes en el mesénquima subyacente. Entonces, este epitelio oral proveniente del ectodermo ejerce mecanismos de señalización molecular que hacen que estas células mesenquimatosas que están adyacentes, junto con las células de la cresta neural, también se activen y entre sí irán como ocurriendo una especie de mecanismos sincronizados para la formación de las diferentes estructuras de un diente. Luego de que tenemos esta fase de iniciación en donde se forman las láminas dentales, vamos a tener la etapa de yema o de esbozo dental que más o menos va a ocurrir alrededor de la 7ª semana. Entonces, cada una de estas láminas dentales, miren, van sufriendo una especie de engrosamiento y una especie de invaginación formando como una burbujita que se introduce en el mesénquima subyacente para dar origen a la yema dental. Y en cada una de las láminas dentarias, es decir, en la lámina del maxilar superior y en la lámina del maxilar inferior, se van a formar 10 de estas burbujitas o 10 yemas dentales, porque recuerden, dijimos, eran 20 dientes de leche. Entonces, 10 en maxilar superior y 10 en maxilar inferior. Estas yemas dentales van a ir creciendo en dirección hacia el mesénquima subyacente y en este momento se estarán formando los esbozos de los dientes temporales o los dientes de leche. Entonces, nuevamente aquí, miren, tenemos el epitelio oral. Acá tendremos, digamos que sería el área maxilar y acá el área mandibular del primer par de arcos faringios. Aquí, obviamente, se irá modelando el maxilar superior, acá el maxilar inferior. Y miren aquí, las láminas dentales dieron origen a esta especie de yemitas dentales que decíamos van como invaginándose o metiéndose en el mesénquima subyacente. Y recuerden que aquí habrá una serie de mecanismos moleculares que le permiten interactuar a este ectodermo con el mesénquima subyacente y con las células de la cresta neural. Esta yema dental permanecerá conectada al epitelio oral desde donde salió, ¿sí? Por una especie aquí como de cuellito o como una especie de banda de tejido. Entonces, al mismo tiempo, el mesénquima que está por debajo de esta yema dental proveniente de ectodermo y junto con las células de la cresta neural empiezan a condensarse para formar como una especie de cubierta protectora, digamos, de esta yema dental que dará origen a una estructura que se denomina la papila del diente. Y la papila del diente dará origen a la dentina y a la pulpa, mientras que esta yema dental proveniente del ectodermo, recuerden ustedes, formará lo que sería el esmalte. Entonces, repito, el ectodermo a través de la formación de la yema dental formará el esmalte del diente que se encontraba en la corona y el mesénquima y las células de la cresta neural que están por aquí debajo van a interactuar para formar una especie de cubierta alrededor de esta yema dental que se denominará la papila y esta papila va a dar origen tanto a la dentina como a la pulpa. Y miren aquí en esta imagen estamos mirando cómo se va formando esta yema dental, decíamos como una especie de burbujita que mantiene contacto a través de una especie de banda de tejido con el ectodermo superficial. Y aquí estamos observando cómo el mesénquima y las células de la cresta neural se están organizando alrededor para formar justamente la papila dentaria. Y miren, mientras tanto, aquí abajo, la imagen nos dice que estará ocurriendo osificación intramembranosa ya en lo que sería el maxilar inferior, porque recuerden que el maxilar inferior tiene osificación mixta. Y aquí tenemos la participación del cartílago de Meckel, justamente, que es el cartílago del primer arco faringio, para ayudar a la formación de la mandíbula o el maxilar inferior. Luego de la fase
de yema dental, vamos a tener una fase de copa. Entonces, más o menos en la 8ª y 9ª semana, miren, se promueve una especie de invaginación del extremo más distal de esta yema dental, formando una especie de copa invertida. Entonces, les había dicho que esta yema dental, que ahora adoptó la forma de una copa invertida, es el primordio de lo que sería el esmalte. Entonces, miren aquí, se forma o se transforma en el órgano del esmalte. Recuerden, mientras tanto, aquí alrededor las células de la cresta neural y el mesénquima estaban formando una especie de cubierta que se va a denominar la papila dental, que la vemos más clarita aquí. Todo esto, miren, será como la especie de papila dental que vemos acá, ¿sí? Y que va interactuando con este órgano del esmalte en el proceso de formación de esta especie de copa invertida. Conforme se va desarrollando entonces el futuro órgano del esmalte y la futura papila, miren aquí ya tengo la papila que se queda como introducida en el interior de esta copa invertida. Miren aquí este tejido se está metiendo en el interior para formar como una especie de copa invertida nuevamente. Por afuera, las células de la cresta neural, miren aquí, ¿sí? Va a rodear nuevamente a todas las estructuras que ya se están formando previamente para formar el denominado saco dental. Y este saco dental va a ser el primordio, en cambio, del cemento y del ligamento periodontal. Entonces, si me regreso un poquito acá, recuerden ustedes que el diente tenía una corona en donde está el esmalte. El esmalte proviene del ectodermo. Ahora sabemos que viene justamente de el área de la yema dental, que luego se transforma en el órgano del esmalte, mientras que la dentina y la pulpa proceden de la papila, que viene del mesénquima de las células de la cresta neural. Y miren, la dentina y la pulpa se encuentran como por dentro del diente, ¿sí? Por dentro del diente, y por eso es que se introducen en esa especie de copa invertida que se formó a partir del órgano del esmalte. Y miren que acá en la raíz tengo el cemento y el ligamento periodontal pegaditos, y entonces este viene justamente del saco dental, que procede del mesénquima del primer par de arcos faringios y las células de la cresta neural. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que miren, el mesénquima de las células de la cresta neural se organizan y se meten aquí en el interior de esta copa invertida que dará origen al esmalte para formar la papila, que es el primordio, repito, de la dentina y de la pulpa, mientras que por afuera, el mesénquima se va organizando junto con las células de la cresta neural para formar el saco dental, que dará origen al cemento y al ligamento periodontal. Y aquí tenemos una imagen, entonces, nuevamente de esta etapa de copa invertida, en donde vemos aquí el epitelio oral. Aquí todavía hay una especie de conexión de este primordio dental con el epitelio superficial de la boca. Y aquí vemos, este vendría a ser la copa invertida, el órgano del esmalte, nuevamente, que viene del ectodermo, repito. Aquí las células de la cresta neural formaron como el centro de esta copa o de esta invaginación para dar origen a la papila, que dará origen a la dentina y a la pulpa a su vez. Y acá el mesénquima se habrá organizado por fuera para formar el saco dental, que es el primordio del cemento y el ligamento periodontal. Luego viene la cuarta fase de formación del diente, que corresponde a la fase de campana, que inicia más o menos en la semana 10. Y aquí vemos nuevamente el esquema en donde se ha producido una especie de cambio o de morfogénesis. Y miren que el órgano del esmalte ahora está ubicado completamente por afuera, como vemos aquí, y se le ha puesto como fase de campana porque dicen que simula a una especie de campana invertida. Aquí tenemos en el interior, miren, la papila habrá dado origen a la dentina por debajo del esmalte,
ya la pulpa en la parte más interna de este diente. Y miren acá, el saco dental se está organizando para dar origen al cemento y por fuera del cemento al ligamento periodontal y por fuera del ligamento periodontal aquí se estará desarrollando hueso. Y algo que debemos tomar en cuenta aquí es que esta estructura corresponde a un diente de leche, pero si ustedes miran acá, está apareciendo a partir del mismo epitelio superficial, a un ladito, ya la yema del diente permanente. Entonces, en la formación del diente permanente va a tener las mismas etapas que la formación del diente temporal o diente de leche, pero obviamente en un distinto tiempo. Y aquí tenemos una imagen histológica de la fase de campana. Nuevamente, este vendría a ser como el órgano del esmalte. ¿Sí? Órgano del esmalte. Aquí tenemos el área de la papila que da origen a la dentina y a la pulpa. Y acá tendré el saco que dará origen a lo que sería el ligamento periodontal y al cemento más pegadito al área de la raíz. Aquí estamos observando que todavía hay una conexión con el epitelio superficial y acá a un ladito está saliendo ya el esbozo o la yema del diente permanente. Cuando ya hacemos una descripción de la histología del órgano del esmalte, que vendría a ser como esta zona que vemos aquí, todo esto sería el órgano del esmalte, ¿sí? Y en el interior está la papila dental que da origen a la dentina y a la pulpa. Entonces, este órgano del esmalte tiene un epitelio interno que vendría a ser este como cilíndrico y un epitelio externo que sería como cúbico. Y en medio de los dos está como un tejido especial formado por prolongaciones de las células que se denominan el retículo estrellado. Este, a su vez, va a tener una gran cantidad de matriz rica en glucosaminoglucanos. En cambio, la papila está por dentro del órgano del esmalte, mientras que recuerden ustedes, el saco dental vendría a ser este que estaría por afuera. El saco dental está formado, en cambio, por una capa de células internas. Estaríamos hablando de esta zona de aquí del saco dental, una capa, decía, celular interna rodeada de colágeno que se diferencia en cemento y hacia afuera en el ligamento periodontal. Este ligamento periodontal deriva de las células de la cresta neural y corresponde a un tejido vascular especializado que rodea la raíz del diente, obviamente, y lo va a unir al hueso alveolar, tanto en maxilar superior como en maxilar inferior. Esto ya dijimos, la lámina dental que se va a unir al órgano del esmalte a través de un epitelio o esta bandita o este cordón de tejido. Y luego va a iniciarse aquí, más o menos en la semana 10, la aparición del esbozo del diente permanente y los esbozos permanentes de los molares van a aparecer después del nacimiento. Luego vamos a tener que la lámina dental desaparece, es decir, se desaparece esta especie de conexión que existe entre el epitelio superficial de la boca y lo que sería el diente en formación que está por debajo. Al mismo tiempo que va desapareciéndose esta lámina dental, o la conexión entre la pieza dental y el epitelio oral, va a iniciarse ya la morfogénesis del diente, es decir, como la adquisición ya de las características anatómicas definitivas de las piezas dentales. Vamos a tener una especie de fase de aposición que inicia más o menos a la semana 18, en donde se va a formar ya lo que sería el esmalte por parte de los ameloblastos, que irán depositando capas de esmalte sobre la dentina del diente, que se encuentra de una manera más interna,
y luego vendrá el proceso de mineralización de los dientes más o menos a partir del quinto a sexto mes de desarrollo uterino, y justamente en esta etapa de mineralización de los dientes es en donde podrían producirse alteraciones dentales congénitas. Y miren aquí tenemos ya como el modelado del diente permanente, en donde la raíz del diente comienza a desarrollarse después de avanzado el proceso de formación tanto de la dentina como del esmalte. Y vamos a tener que la unión del epitelio interno y externo del esmalte, que vendría a ser aquí, se produce justo en la zona del cuellito, en donde ya en el área de la raíz, pues ya no tendremos la presencia de este esmalte, sino que más bien tendremos aquí esta zona ocupada por el cemento. Y se habrán modelado entonces aquí las raíces de los dientes como una especie de cachitos que vemos aquí, que le estarán dando una especie de fijación hacia lo que sería el área del hueso a través del cemento hacia adentro y el ligamento periodontal hacia afuera. Pero aquí tenemos un esquema de cómo se forman o cómo actúan el proceso de formación de las raíces. Entonces, miren aquí, tenemos que la raíz al inicio es muy delgadita y luego se va haciendo como más profunda, ¿sí? Tanto en lo que serían los dientes como lo que nosotros conocemos con el nombre de las muelas, que tienen una especie de raíces un poco más profundas. Estas raíces obviamente irán adquiriendo la característica de acuerdo a la posición o al tipo de diente que se esté formando o de pieza dental que se esté formando. A medida que aumenta el depósito de dentina, ¿sí? O que esta dentina se va haciendo como más gordita, la cavidad de la pulpa se ve como muy reducida, se vuelve muy estrecha, formando una especie de canal radicular a través del cual, decíamos, pasan terminaciones nerviosas y también vasos sanguíneos. Mientras tanto, las células internas del saco dental van a formar, decíamos, el cemento, y las células externas el ligamento periodontal. Y el diente entonces se va a mantener en el alveolo debido a la resistencia del ligamento periodontal que se encuentra anclado al cemento, que a su vez está cubriendo a la raíz del diente. Cuando ya hablamos de la erupción de los dientes temporales van a iniciar un movimiento lento hacia la cavidad oral para ir adoptando su posición definitiva, abriéndose espacio en la mucosa oral, en donde la mucosa oral que rodea justamente al diente se va a convertir en la encía. Y recuerden que dijimos que los cambios primero van a ocurrir en maxilar inferior, y por eso es que los dos primeros dientes que brotan en los niños, más o menos entre los 6 a 8 meses, son los incisivos centrales inferiores. Pero en algunos niños podría retrasarse este proceso de dentición hasta los 12 y los 13 meses y no implica ningún problema. En un niño sano, vamos a tener el desarrollo de 20 dientes de leche al final del segundo año de vida, es decir, que a los 2 años de edad, estos niños tendrán ya todos los dientes de leche. Pero la dentición permanente, que está compuesta por 32 dientes, que se desarrolla de la misma manera que para los dientes de leche, van a iniciar su cambio o su erupción más o menos al sexto año de edad y se mantendrá su formación hasta los primeros años de vida adulta, en donde los últimos en aparecer son los terceros molares o conocidos como las muelas del juicio. Ahora, hay algo muy curioso que sucede cuando ocurre la erupción del diente permanente, y es que la raíz del diente temporal o el diente de leche va a sufrir un proceso de reabsorción continua por los osteoclastos o por odontoclastos, conocidos de esta manera por los odontólogos, y esta es la razón por la cual los dientes de leche solamente presentan corona y la parte más alta de la raíz.
Entonces, lo que sucede es que cuando ya va a ocurrir el cambio de los dientes de leche por los dientes permanentes, decía, los odontoclastos van a estar activos y van a ir como comiendo y comiendo de manera progresiva a la raíz del diente, y eso es justamente lo que permite que el diente no tenga en algún momento un anclaje fuerte hacia su alveolo dental, permitiéndole que empiece como a moverse, siendo esa la señal de que ya va a haber el cambio de ese diente deciduo o ese diente de leche por un diente permanente. Y si ustedes recuerdan, cuando cambiaron los dientes, pues efectivamente los dientes de leche son muy pequeñitos y de hecho no presentan ninguna raíz. Aquí tenemos un esquema en donde nos indica más o menos los momentos normales de erupción de los dientes. Entonces, aquí tenemos los dientes que vendrían a ser los dientes temporales, ¿sí? Y acá tenemos ya lo que vendrían a ser los dientes permanentes. Entonces, por ejemplo, la dentición iniciará en promedio en los 6 a 8 meses. Y más o menos a los 24 meses tendremos ya, decíamos, los 20 dientes de leche. Pero estos dientes de leche van a ser cambiados más o menos a partir de los 6 años de edad hasta los 12 años de edad. Sin embargo, mientras está produciéndose este cambio, van a ir apareciendo otros dientes permanentes que no estaban contados en los 20 dientes de leche, como lo que vendrían a ser los primeros, segundos y los terceros molares que decíamos que podrían retrasarse en su aparición o en su salida incluso hasta los 25 años de edad. Aquí tenemos una imagen o un esquema de la fase de copa, en donde recuerden el ectodermo formaba esta zona que es el órgano del esmalte. Las células de la cresta neural en el interior se organizan para formar la papila, que es el primordio de la dentina y la pulpa, mientras que acá afuera el mesénquima se organiza para formar el saco dental junto con las células de la cresta neural para dar origen al cemento y al ligamento periodontal. No debemos olvidar que la forma de la cara estará influida tanto por el desarrollo de los senos paranasales como por el crecimiento maxilar y mandibular que estará dado con el objetivo de acomodar justamente a las piezas dentales en el interior. No sé si tenemos alguna duda o alguna pregunta respecto a lo que acabamos de estudiar este momento. Les escucho. Doctora, buenas tardes. Yo tengo una duda. Dígame. Yo estaba leyendo de un tipo como de enfermedad que se llama displasia cleidocranial. Por lo que sé que afecta al crecimiento, ¿Displasia pero qué, perdón? ¿Displasia qué? cleidocranial. Ya, ya. Por lo que había visto, sé que afecta al crecimiento, pero en los dientes también, pero quería saber como en qué forma, o sea, cómo les afecta en esa parte del desarrollo de los dientes. Ok, a ver, primero, la displasia cleidocranial es un trastorno muy raro. Tiene un origen genético. Se dice que se debe, si más no me equivoco, a algún tipo de mutación en donde hay una alteración a ciertos factores moleculares que se relacionan con el desarrollo o la diferenciación de los osteoblastos. Los osteoblastos son células formadoras de hueso, ¿sí? Entonces, en este caso, se ha observado que podría estar alterado como el campo craneal o el campo más superior del cuerpo del embrión. Entonces, lo que usted dice es correcto. Hay una especie de displasia o si más no me equivoco, que es catalogada como una organización anormal de ciertos grupos de las células en donde van a causar una afectación en lo que es el crecimiento de los huesos del cráneo, haciendo que las suturas, que recuerde que son como
los sitios en donde como que se unen o se fusionan los huesitos planos de la cabeza, se quedan como abiertas, ¿sí? Se dice que entonces los osteoblastos no tienen una capacidad un poco rápida de ir produciendo tejido osteoide y que el déficit de ese tejido osteoide haga que los huesos como que no alcancen su tamaño. Sin embargo, las suturas no se fusionan, sino que los huesos se quedan de tamaño, pero el cerebro por debajo sabemos que tiene una etapa de crecimiento muy, muy rápido, sobre todo durante los 2 primeros años de edad, y eso hace que estos niños tengan como las fontanelas y como las suturas abiertas, sin tener, ojo, sin tener hidrocefalia, ¿sí? También se dice que puede estar afectado el área del tórax en cuanto a también como el ensanchamiento de lo que vendrían a ser las costillas, también por un déficit en la producción de hueso que no permite el alargamiento adecuado o una morfogénesis adecuada, dándole como una disminución en el diámetro torácico que obviamente podría afectar el funcionamiento de los órganos del tórax como son los pulmones e incluso el corazón. También se habla de alteraciones en las clavículas y se dice que también podría relacionarse con alteraciones en los dientes porque, si más no me equivoco, se relaciona con alteraciones en lo que sería los mecanismos de organización del calcio y del fósforo y el calcio y el fósforo son parte de los componentes bioquímicos importantes en lo que sería el desarrollo de las piezas dentales. Entonces, tengo entendido que más o menos por ese lado se vería afectado también el desarrollo del diente en cuanto a una mala calidad, ¿sí? Ahora, las células formadoras del esmalte, que eran los ameloblastos, y de la dentina, que son los odontoblastos, son células parecidas a los osteoblastos, que son las células formadoras de hueso. No sé si tenemos alguna otra pregunta, tal vez. Doctora, yo tengo una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que yo estaba leyendo sobre una enfermedad que, a ver, en realidad no es como una enfermedad, o sea, le describieron como una enfermedad y le pusieron el nombre de la persona que lo padeció, que se trata más bien como de la presencia de odontomas, pero de manera excesiva, incluso en la parte del paladar duro. Eso tal vez se da por fallas de las señales de inducción y moleculares de manera embriológica o se da, pues, o sea, porque siguen ya una vez que haya nacido la persona. A ver, primerito para eso tenemos que saber qué significa el término odontoma, ¿sí? Odonto significa diente, la terminación oma significa tumor. Entonces, yo puedo suponer que corresponde, un odontoma es un tumor odontogénico, ¿sí? Que yo sepa, por lo general, este tipo de tumores odontogénicos o los odontomas son tumores benignos que están dados, obviamente, por una alteración en la organización o en la proliferación de las células que van a formar las diferentes partes de las estructuras del diente. En este caso, podría encontrarse a nivel del esmalte, ¿sí? Que procede del ectodermo, a nivel de la dentina, que procede de las células de la cresta neural, o del cemento, que procede del mesénquima. Recuerden que las tres estructuras embriológicas que están formando el diente, decíamos, era primero el órgano del esmalte, repito, procedente del ectodermo. Segundo, la papila, que dará origen a la dentina y a la pulpa, que procede de las células de la cresta neural, y al saco dental, que procede del mesénquima del primer par de arcos faringios en interacción con las células de la cresta neural y que formará lo que es el cemento y el ligamento periodontal. Entonces, en cualquiera de estos niveles de origen,
podría haber un daño a nivel de las diferentes estructuras. Entonces, estos odontomas podrían estar relacionados con el esmalte, con la dentina o con la pulpa y podría relacionarse con una especie de alteración en la organización del tejido dentario que podría justamente provocar o un retraso en la erupción dental de los dientes, se dice permanentes, o también en una especie de formación de un diente en una posición anómala. ¿Sí? Ahora, debemos tomar en cuenta que tal como se produce el desarrollo embriológico, existen factores moleculares que me indican como el contagio de yemas dentales que se deben formar. Recuerden, 20 yemas de dientes de leche o de dientes temporales y lo que sería 32 yemas de dientes permanentes, ¿sí? Entonces, cuando existen, nosotros sabemos que existen muchos factores moleculares que están relacionados con el control de estos eventos y hay factores moleculares que justamente me están marcando que tienen que ser 20 yemas dentales temporales y 32 yemas dentales permanentes, cada una ubicada en su sitio. Pero a veces si me fallan esos mecanismos moleculares de control, podría ser, digamos, que en vez de 20 dientes de leche se me formen 24 o en vez de 32 dientes permanentes se me formen, qué sé yo, 36 yemas dentales y eso me daría origen, entre comillas, a la formación de piezas dentales accesorios que podrían manifestarse como esta especie de tumores odontogénicos que, repito, son benignos, no son de origen malignos, pero que podrían estar causando, obviamente, como un mecanismo de cuerpo extraño o como que estuvieran estorbando al desarrollo tanto de las piezas dentales de manera correcta como de otras estructuras de la boca dependiendo de su localización, si hubo falla en relación no solo al número sino al sitio en donde debían producirse la diferenciación de las células odontogénicas o las células formadoras de los dientes. ¿Ya? Incluso se ha visto que pueden encontrarse en el interior de los huesos o en la parte externa de los huesos o incluso estorbando, como decía, a los dientes que verdaderamente debían formarse o incluso podría ser como cerca del paladar en caso de maxilar superior o como en el piso de la boca en el caso del maxilar inferior. ¿Sí? No sé si tenemos alguna pregunta adicional. Doc, ¿por qué los bebés pueden nacer con uno o dos dientes? ¿Por qué los bebés nacen con uno o dos dientes? Porque simplemente por alguna razón los mecanismos moleculares a través de los cuales se continúa el proceso de desarrollo normal de un diente o el proceso de erupción del diente se adelantó. ¿Sí? Entonces, por alguna razón hubo el mecanismo a través del cual se produce la erupción del diente que estaría marcada entre comillas como una especie de reloj biológico que indica qué eventos deben ocurrir en determinado tiempo, como que se desincronizó un poco y estos niños nacieron con esos dientes. Se llaman dientes natales, que vamos a ver un poquito después. Pero ojo, no implica ningún tipo de problema, excepto, ¿sí? Que recuerden que si el proceso está como acelerado, podría ser que esos dientes natales o con los dientes que nació el niño como que sean unos dientes de no tan buena calidad y como que se desprendan un poco antes de que ya se forme la yema del diente permanente, haciendo que por un lapso de tiempo mayor el niño se quede sin esas piezas dentales, lo cual le dificultaría un poquito el proceso de masticación en el mecanismo de su alimentación, ¿sí? Pero en realidad, aparte de eso, no acarrea mayores problemas o complicaciones con los pacientes. Asimismo, les decía que hay niños
que los papis vienen a consulta y se quejan y dicen, ay, es que ya cumplió 1 año y no le aparece ningún diente. Pues sí, en algunos niños, en cambio, el proceso de erupción de los dientes de leche tiende a retrasarse un poquito y tampoco significa que haya mayores complicaciones a menos que se acompañe de algún otro tipo de sintomatología en el cuadro clínico. ¿Ya? ¿Alguna cosa adicional tal vez? ¿No? Bueno, si no tenemos nada adicional, creo que vamos a dejar por ahora ahí la clase. Siempre digo que 2 horas es demasiado, excepto cuando estamos en las actividades presenciales, pues en el laboratorio las 2 horas nos falta para lo que tenemos que hacer en la práctica. Recuerden que normalmente estas 2 horas deberían estar destinadas a lo que son la presentación de sus casos clínicos o a la discusión de algún otro tema. Y por esta ocasión lo hemos dejado para el día lunes. Y vamos a hacer una especie de ajustes en el calendario para igualarnos y retomar estas actividades los días miércoles conforme avanzamos los contenidos. ¿Ok? Entonces, completamos ahí. Estudien un poquito sobre los temas que hemos visto y con ustedes nos estamos conectando el día de mañana. Hasta mañana.